Continuando con el estudio de la materia de neumología, vamos a llevar un tema que es bastante importante por el número de preguntas que generalmente suelen aparecer en el examen de residencia. Estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como el EPOC. Vamos a definir al EPOC como un estado caracterizado por una limitación del flujo aéreo, no totalmente reversible, y que además es progresivo. Esta definición es importante porque tienes que saber que a diferencia del asma, donde la limitación al flujo aéreo sí era reversible, aquí no lo es, ¿no? Además es progresiva. Entonces tenemos que subrayar, ¿no?, que es un estado por una limitación al flujo aéreo, no totalmente reversible y que además es progresiva. El EPOC tiene dos entidades clásicas, que son el enfisema y la bronquitis crónica. Dentro de la patogenia del EPOC, el principal factor de riesgo, ¿no?, que predispone a esta enfermedad es el tabaco, ¿no? Como ustedes ven en la diapositiva, hay una imagen, la imagen más grande es la de un paciente fumando, y es que estudios han demostrado que el consumo de cigarrillos al día, ¿no?, mensuales, está en directa relación con el desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otro tipo de factores de riesgo que están dentro de esta enfermedad son, por ejemplo, factores ocupacionales, como algunos polvos, como por ejemplo el asbesto, el carbón, ¿no?, pero que sin embargo no se ha demostrado que actúen como factores independientes para desarrollar esta enfermedad. Sí que se ha demostrado que estos polvos ocupacionales tienen un efecto sinérgico y potencian el efecto del tabaco para desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, que un paciente fumador y que encima trabaja expuesto a estos factores ambientales, pues tiene una mayor predisposición a desarrollar esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad tiene un factor de riesgo genético muy conocido, que es el déficit de la enzima 1-alfa-antitripsina. Entonces, el déficit de esta enzima es un factor genético que predispone per se, por sí misma, al desarrollo del EPOC, ¿no? Estos pacientes con este déficit desarrollan esta enfermedad a edades muy tempranas, por lo cual es muy característico. Pero no olvides que el principal factor para desarrollar EPOC es el tabaco. Habíamos dicho de que el EPOC tiene dos entidades clásicas, una es la bronquitis crónica y la otra es el enfisema. Vamos a hablar un poco acerca de la bronquitis crónica. La bronquitis crónica es más un término clínico, ¿sí?, y se define por la presencia de tos y expectoración crónica de al menos 3 meses al año durante 2 años. Es decir, un paciente que tenga sintomatología de tos productiva, que más o menos dure 3 meses y que este padecimiento sea continuo durante 2 años. Evidentemente, no todos los pacientes que tengan bronquitis crónica van a desarrollar o tienen un EPOC, ¿no? Dentro de la anatomía patológica, pues lo más característico es que hay una inflamación crónica y también hay una hiperplasia e hipertrofia de las glándulas submucosas con un aumento de células caliciformes, por lo tanto hay una mayor producción de moco. En la diapositiva, en la imagen, tienes una imagen de un bronquio normal y al lado tienes un bronquio con inflamación, con una bronquitis. En la bronquitis, pues el bronquio aumenta hay una hiperplasia de la parte muscular, ¿no?, y por el aumento de las células caliciformes, pues hay un aumento del moco, ¿no? Entonces ahí es un bronquio que está con abundante moco, una hiperplasia de su muscular, y esto que nos lleva pues a una limitación del flujo aéreo expiratorio, como vamos a ver más adelante. La otra entidad clásica dentro del EPOC es el enfisema. El enfisema, a diferencia de la bronquitis, que es
que tenía una definición más clínica, el enfisema tiene una definición más anatomopatológica. Entonces vamos a definir al enfisema como pues un atrapamiento aéreo distal del bronquiolo terminal con dilatación anormal y destrucción de la pared alveolar. Normalmente los alveolos tienen una predisposición en forma de racimos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Hay un atrapamiento aéreo distal del bronquiolo terminal, por lo tanto estos acinos y alveolos se van dilatando, se destruye la pared alveolar y se pierde la arquitectura clásica de los alveolos pulmonares. ¿Por qué ocurre todo esto? El humo del tabaco influye y actúa como un irritante, ¿no? Esto activa algunas células inflamatorias, por ejemplo los neutrófilos, ¿no? Y hace que liberen ciertas sustancias como la elastasa. Esta elastasa pues causa daño a la parte conjuntiva, a la matriz extracelular, donde se asientan tanto los alveolos o las células de los bronquios, ¿no? Al destruir la parte conjuntiva, pues tenemos que eso, ¿no? Se destruye la pared alveolar y por lo tanto se desconfigura la arquitectura normal del alveolo, produciendo un enfisema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente los alveolos pierden su forma de racimo, ¿no? Hay diferentes tipos de enfisema, pero los principales son el panacinar, el centrolobulillar y el paraseptal, ¿no? Esta definición se basa más o menos en la afectación que tiene el alveolo y la parte terminal del bronquio. ¿Qué es lo importante de esto? Tú tienes que recordar que el déficit de alfa-1 antitripsina está en relación con el enfisema panacinar. El tabaquismo, por el contrario, está en relación con el enfisema centrolobulillar. Lo vamos a remarcar de otro color. El enfisema centrolobulillar está en relación con el tabaquismo. Y por último, el enfisema paraseptal, que se localiza en campos superiores, subpleurales, aparece generalmente en personas jóvenes, ¿no? Pero, a ver, en relación de este cuadro, lo más importante es, ¿no? Recuerda que el enfisema se clasifica en 3 tipos: panacinar, centrolobulillar y paraseptal. El enfisema panacinar está en relación con el déficit de alfa-1 antitripsina, es decir, va a aparecer en personas más jóvenes, y el que está en relación directa con el tabaco, ¿no? Con el EPOC propiamente, es el centrolobulillar. La fisiopatología del EPOC. Bueno, vamos a hacer una pequeña explicación básica, ¿no? De lo que puede ocurrir. Ya hemos visto los dos tipos, las dos entidades que se relacionan con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una era el enfisema y lo otro era la bronquitis, ¿no? Ambos con características distintas, tanto anatomopatológicas y demás, ¿no? Pero que tienen una constante, algo en común, que ambos van a limitar el flujo expiratorio de aire, ¿no? Al limitar el flujo expiratorio de aire, nos provocan una hiperinsuflación, ¿no? Y espirométricamente esto se evidencia porque hay una disminución del flujo expiratorio forzado en el primer segundo, o sea, hay una disminución de la FEP1. También, aparte de haber una disminución de la FEP1, pues hay un aumento del volumen residual y por último tenemos un desequilibrio, una alteración en la relación ventilación-perfusión, ¿no? Este desequilibrio ventilación-perfusión nos va a llevar a una hipoxemia. Y por distintos mecanismos se van a producir todas las otras entidades que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la eritrocitosis, ¿no? Y demás. Entonces, básicamente,
Hay una limitación al flujo aéreo expiratorio, desciende la FEP1, aumenta el volumen residual y hay un desbalance, una alteración entre el volumen y la perfusión, perdón, entre la ventilación y la perfusión, ¿no? Mismo que nos va a llevar a todos los efectos fisiopatológicos propios de esta enfermedad. La clínica del EPOC, bien, el EPOC pues tiene una clínica clásica, ¿no? Que son 3 básicamente, ¿no? La tos, la expectoración y la disnea. ¿Cuándo sospechamos ¿cuándo sospechamos de EPOC? Pues ante un paciente que tenga tos, una tos productiva con expectoración, que tenga disnea y que además, y no te olvides, tenga antecedente de tabaquismo, ¿no? Que es el factor de riesgo más importante. En la diapositiva pues tenemos una imagen donde vemos un paciente más o menos mayor de 45, 50 años, ¿no? Que está con un cigarrillo, es decir, nos indica que es un fumador activo, ¿no? Y que tiene unas gafas nasales con oxígeno, es decir, tiene dependencia de oxígeno, ¿no? Este paciente, ¿no? Que probablemente tiene tos, expectoración y disnea, y que es un fumador activo, pues muy probablemente tiene EPOC. Entonces tenemos que sospechar de EPOC en estos pacientes. Antecedente de tabaquismo, una edad media mayor a 45 años, que tenga tos, expectoración y disnea, a no ser que tenga un déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no? Que no es muy frecuente, ¿no? Que ahí sí se presenta en pacientes jóvenes. Los fenotipos del EPOC. Los pacientes, vamos a describir 2 tipos de pacientes, ¿no? Los pacientes con EPOC pueden ser de dos fenotipos. Los primeros, que son los pink puffer, que se conocen como sopladores rosados, ¿no? Y los segundos, que son los blue bottle, que son los obesos cianóticos. Los pink puffer están en relación con el enfisema y los blue blotter o obesos cianóticos están en relación con la bronquitis crónica. Cada uno tiene características diferentes, ¿no? Por ejemplo, los que tienen predominio de enfisema, los pink puffer o sopladores rosados, son delgados, ¿no? No presentan cianosis en reposo, por eso están rosados, ¿no? Y tienen una disnea generalmente que es grave, entonces utilizan en forma notable los músculos accesorios, ¿no? Por el contrario, los blue blotter o besocianóticos presentan una disnea leve, no tan intensa como los pink puffer o los enfisematosos, tienen abundante expectoración. Entonces, al margen de las características clínicas, tanto a enfisematosos como a bronquíticos crónicos los podemos diferenciar por otras características. El aspecto ya lo hemos visto, ¿no? Los enfisematosos son sopladores rosados, ¿no? De características asténicas, es decir, delgados. En cambio, los bronquíticos crónicos son obesos, cianóticos, azulados, ¿no? Y pícnicos, es decir, con sobrepeso, ¿no? La expectoración en el enfisema es escasa, en la bronquitis es abundante. El cor pulmonale y la hipertensión pulmonar. Pues en el enfisema es rara, salvo en fases finales. En cambio, en la bronquitis crónica sí que es frecuente que se presenten estas dos entidades. ¿Qué pasa con la presión arterial de dióxido de carbono? Pues en el enfisema es normal. Sin embargo, en la bronquitis crónica sí que se ve aumentada. La eritrocitosis o poliglobulia, pues en el enfisema generalmente no existe eritrocitosis o poliglobulia. Al contrario que en la bronquitis crónica, que es frecuente que estos pacientes presenten además eritrocitosis. La disnea, como te he indicado, pues en el enfisematoso sí tiene características graves. En cambio, en la bronquitis crónica, pues tiene características leves. Importante, ¿no? Este cuadro para que puedas diferenciar los dos principales fenotipos del EPOC. El diagnóstico. Bien, hemos hecho la clínica, ¿no? Es un paciente con hábito de fumador,
no que además me diga que tiene tos y expectoración durante mucho tiempo, ¿no? Y que además, por ejemplo, con el ejercicio presente disnea, pues sospechamos de EPOC. Pero para realizar el diagnóstico tenemos que demostrar lo que he dicho de la definición, que es propia, una enfermedad pulmonar obstructiva. Por tanto, mediante la espirometría tenemos que demostrar este grado de obstrucción. Entonces, la espirometría es el estudio básico para diagnosticar un paciente con EPOC. Entonces, te he indicado que tenemos que demostrar que existe un patrón obstructivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a vamos a evidenciar una disminución de la FEV1 y también tenemos que evidenciar una disminución del cociente FEV1-FEBC, ¿no? Una disminución de este cociente por debajo del 70% o por debajo de 0,7 y una disminución de la FEV1 más la clínica y el antecedente de tabaquismo nos confirman el diagnóstico de EPOC. En la parte superior de la diapositiva ves una espirometría, ¿no? La primera línea es de un paciente normal y la segunda de un paciente con EPOC. Pues bien, una vez realizada la espirometría, vemos que el índice FEV1-FEBC en un paciente normal es de 80%, más del 70%, ¿no? Y en el paciente EPOC está en el 60%, ¿no? Entonces, este paciente con la clínica ya dicha y esta espirometría, pues sí, se le podría realizar el diagnóstico de EPOC. ¿Cuál es la otra importancia de la FEV1? Pues existen varias clasificaciones para poder realizar el tratamiento, para poder clasificar a estos pacientes, ¿no? Pero la más importante es la clasificación de Gold. La clasificación de Gold clasifica a los pacientes de acuerdo a su obstrucción en base a la FEV1, ¿no? Entonces es importante. De acuerdo a la FEV1, pues tenemos Gold 1, un mayor 80%, el Gold 2, 50-79%, el Gold 3, un 30-49%, y por último los que tienen Gold 4, menor al 30%. Recuerda, la FEV1 es el indicativo de la gravedad de obstrucción. Pero no solo eso, una vez que hemos realizado esa clasificación, tenemos que realizar otra clasificación que también es de Gold, ¿no? La Gold entonces combina tanto el valor espirométrico de obstrucción con la clínica sintomática del paciente y tenemos entonces 4 grupos. La clasificación del Gold que combina los síntomas y la FEV1 pues es más importante porque en base a esta clasificación es que vamos a realizar el tratamiento. Por tanto, tenemos 4 grupos. Esa tablita es importante, ¿no? Entonces, el primer grupo es el grupo A. Este grupo tiene las siguientes características. Tiene síntomas escasos, ¿no? Y como máximo ha presentado una exacerbación que no ha requerido la hospitalización, ¿no? Entonces, estos pacientes que se clasifican dentro de este grupo tienen síntomas escasos y en el año han tenido máximo una exacerbación que no ha requerido hospitalización. Los que se clasifican en el grupo B también han tenido como máximo una exacerbación al año que no ha requerido hospitalización, pero que sí presentan síntomas frecuentes. Los que se clasifican dentro del grupo C son pacientes que tienen síntomas escasos, pero que durante el año han presentado más de 2 exacerbaciones o más de un ingreso hospitalario. Y por último, los que se clasifican dentro del grupo D son pacientes que tienen síntomas frecuentes y que también han tenido más de 2 exacerbaciones al año y que han requerido más de una hospitalización al año.
Entonces recuerda, la FEV1 es importante para valorar el grado de obstrucción. Y la combinación de GOLDs, ¿no?, con síntomas y el número de exacerbaciones nos dan la clasificación que tienes en la diapositiva de grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Esta tabla realmente está muy simplificada porque los síntomas también tienen otras formas de evaluarse que por motivos didácticos pues no las vamos a estudiar porque son bastante amplias y complicadas, ¿no? Solo mencionarte porque, por ejemplo, el MRCAT, ¿no?, que es una guía británica, ¿no?, tiene un puntaje, ¿no?, para asignar a los síntomas de los pacientes con EPOC. Tú quédate que un paciente que tiene síntomas escasos, ¿no?, y los que tienen síntomas frecuentes, pero recordar de que hay tablas y también hay protocolos que dan una puntuación a estos síntomas. El tratamiento del EPOC estable. Bueno, solo 3 intervenciones han demostrado influir en la evolución de los pacientes con EPOC. Es decir, solo 3 intervenciones han demostrado reducir la mortalidad de pacientes con EPOC. Todas las otras acciones que vamos a ver más adelante, pues solamente mejoran la sintomatología y por ende la calidad de vida, pero no tienen una influencia directa sobre la evolución y pronóstico de la enfermedad. Entonces, las 3 intervenciones que han demostrado influir en la evolución del paciente son interrupción del tabaquismo, ¿no?, la interrupción del tabaquismo, es decir, no tabaco, no fumar. La oxigenoterapia domiciliaria en pacientes que cumplen ciertos criterios y la cirugía de reducción de volumen pulmonar también en pacientes que cumplen ciertos criterios. Entonces, estas 3 son las únicas intervenciones que han demostrado disminuir la mortalidad, influir en la evolución del paciente con EPOC. Te he indicado que el resto de fármacos que se utilizan o acciones que se van a utilizar simplemente van a mejorar la calidad de vida y disminuir la sintomatología. ¿Qué fármacos vamos a utilizar en el EPOC? Bueno, para estudiar estos fármacos o alguno de estos fármacos te recomiendo que vayas al video de farmacología o al texto, ¿no?, en la parte del sistema nervioso autónomo sobre todo. Bien, en el EPOC, a diferencia del asma, los fármacos de primera línea y los que se usan de base de tratamiento son los broncodilatadores. Dentro de los broncodilatadores tenemos los principales, los agonistas beta-adrenérgicos, de acción corta, no me canso de repetir, salbutamol, terbutalina, y de acción larga, salmeterol, fenoterol, ¿no? Y también anticolinérgicos de acción corta, como el bromuro de ipatropio, y de acción larga, como el bromuro de tiotropio. Recordar que estos fármacos, los anticolinérgicos, son los más importantes en el manejo del EPOC estable. Los corticoides actualmente se usan como fármacos de segunda línea, ¿no?, debido a sus efectos adversos que tienen sobre todo. Entre los principales tenemos los inhalados, como la budesonida, y también podemos usar sistémicos, como la prednisona. Hay algunos antibióticos que han demostrado tener una buena respuesta para el tratamiento del EPOC, como los macrólidos, acitromicina, por ejemplo, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, como el roflumilast. El tratamiento del EPOC estable. Bien, te he indicado que tenemos una clasificación de GOLD que combina sintomatología con el grado de obstrucción y las exacerbaciones, y habíamos dicho que existen 4 grupos. El grupo A, pacientes con una sintomatología escasa y que además han sufrido como máximo una exacerbación al año sin hospitalización. Pacientes que están en el grado B, que tienen síntomas frecuentes, pero que al igual que el grado A, tienen un bajo riesgo de exacerbaciones. Por el contrario, pacientes que están en el grado C con síntomas escasos, pero que tienen alto riesgo de exacerbaciones. Pacientes que están en el grado D, igual con síntomas frecuentes, pero con alto riesgo de exacerbación. Entonces, de manera simplificada, el tratamiento es lo siguiente, ¿no?
Para los pacientes que tienen el grado A, les vamos a administrar los famosos SABA o los famosos SAMA. Los SABA son los agonistas beta-adrenérgicos de acción corta vía inhalada, por ejemplo, salbutamol, ¿no? Y los SAMA son los anticolinérgicos, ¿no?, de acción corta, por ejemplo, el bromuro de ipratropio. Para el grado B, vamos a administrar anticolinérgicos, pero esta vez de acción larga, como bromuro de tiotropio, o beta-agonistas de acción larga, como salmeterol. Y por último, el grado C y D, pues depende. En el grado C vamos a administrar LAMA, anticolinérgicos de acción larga, combinado con agonistas beta-adrenérgicos de acción larga, ¿no? Si tenemos un grado D, le podemos aumentar corticosteroides, ya sea inhalados, si no, corticosteroides vía oral. También podemos probar con acitromicina, ¿no?, ya que los macrólidos también influyen o sirven para el tratamiento del EPOC, sobre todo en grado D y C. Entonces es cosa de jugar más o menos con estos parámetros, ¿no? Ver el grado donde se encuentra el paciente, ¿no? Y de esta manera, pues, ir subiendo o ir probando los fármacos que te he indicado en la tabla. Pero los principales son estos, ¿no? Para el grado A, anticolinérgicos o betagonistas de acción corta. Para el grado B, anticolinérgicos o agonistas beta-adrenérgicos de acción larga. Y en el grado C y D, pues vamos a ir individualizando, ¿no? Una combinación y le agregamos un corticosteroide. El EPOC también tiene unas comorbilidades importantes, ¿no? Por ejemplo, puede relacionarse con la eritrocitosis, se puede también relacionar con la cardiopatía isquémica, ¿no?, con algunas otras patologías, ¿no? Y bueno, ¿no?, eso sería lo más importante respecto del tratamiento del EPOC.